que esta sangre pase a pulmones, ya que no hay una función respiratoria en este momento. Y para los otros casos de los demás reptiles, pues son corazones de tres cámaras, ¿verdad? Donde tienen solamente un ventrículo, pero dependiendo del grupo de reptil, ese ventrículo va a tener como separaciones incompletas, por así decirlo. Es solamente un ventrículo, pero tiene ciertas separaciones y- que están unidas, que forman cámaras y dependiendo del grupo de reptil, pues el ingreso o la salida de los vasos sanguíneos y de las aurículas tienen cierta disposición y esa disposición lo que va a permitir es que cada circulación sea específica sea específica para cada grupo, ¿verdad? Y que cada grupo lo que tenga es alguna modificación de esas cámaras, de estos septos incompletos, que lo que van a tener la función es de que no se dé la mezcla de la sangre dentro del ventrículo único. La única que tiene una característica interesante es que hay una de esas cámaras, que es la tortuga, que durante inmersiones sí va a haber una mezcla parcial de la sangre, ¿verdad? Y eso también va a ser para evitar de que esta sangre vaya a pulmones y se vaya hacia el sistema. Entonces, las tortugas sí tienen este sistema de que en esta cámara se hace una mezcla de sangre oxigenada con la no oxigenada, ¿verdad? Pero principalmente por la particularidad de hacer inmersiones y apneas más prolongadas, algo similar a a los cocodrilos. Entonces, en resumen, es algo así, digamos, lo que vamos a tener en particularidad de la circulación de estos animales, ¿ok? Pero igual vean el video y ahí se hace un poquito más con detalle, ya con un gráfico para explicar un poco mejor cómo es que se hacen los movimientos sanguíneos en cada uno de de los corazones. Ok, para el día de hoy entonces chicos vamos a ver lo que es el manejo médico de reptiles, ver algunas enfermedades relativamente frecuentes, más que todo con presentación de animales que vamos a mantener en cautiverio. Esto más o menos va a ser de 5 a 7 p.m., tal vez 6:30, 6:45. Y luego a las 7 vamos a tener la compañía de la doctora Flor Barrueta, que nos va a hablar un poquito de anestesia en fauna silvestre. ¿Ok? Ambas clases se van a grabar para que ustedes tengan ahí las grabaciones como complemento. ¿Ok? Entonces voy a compartir la pantalla. Bueno, Disculpe, sí. es que verás que mi compañero Jesús le está costando un toque entrar, pero no sé por qué será, pero no ha podido, dice. ¿Está en sala de espera o no, el link no le funciona? No, como que no le da chance de comentar. Yo creo que ni en sala está. Ok, voy a pasar nuevamente el link al grupo para ver si le Si da lo dejan. chance. Sí, exacto. Listo, pura vida, profe. Un gusto. Bueno, yo creo que ya estaba en sala y ya. Jesús, usted era el que tenía problemas para ingresar. Sí, profe, pues ya, gracias. Ok, listo, estamos. Ok, chicos. Entonces, para la parte de manejo médico de reptiles, pues tenemos que enfocarnos un poquito en la parte de cómo realizar la evaluación. Recordemos que en general hemos hablado que para el caso de reptiles es bastante importante o generalmente vamos a realizar una, una evaluación a distancia, ¿verdad? Esto para evitar un poco o minimizar el estrés en estos animales y que puedan generarles conductas que nos pueden enmascarar algunos signos clínicos. Entonces, lo ideal siempre es al inicio hacer una revisión a distancia, ¿verdad? Ver las posturas del animal, ver el comportamiento antes de hacer la manipulación.
ver si tienen algunas características físicas a nivel de la piel, ¿verdad? Si están presentando algún tipo de dificultad de locomoción, ¿verdad? En serpientes, en muchas ocasiones, si están presentando algún tipo de enfermedad, se van a mover de forma muy errática, van a girar sobre su propio cuerpo y demás. Entonces, estos son características importantes que tenemos que tomar en cuenta. Denme un toquecito para dejar ingresar a... Nosotros podemos evaluar los comportamientos, ¿verdad? Las posturas normales o de cómo llegan esos animales. Ya nosotros podemos hacer una sujeción de los mismos y ya hacer una evaluación física como tal. Para el caso de sujeción, digamos, siempre ya vimos la clase, ¿verdad? De cómo hacer la contención física de los diferentes grupos, pero es importante recordar que para el caso de los lagartos, lo que se recomienda no sujetar nunca la cola, ¿verdad? Por la autotomía caudal y la facilidad de desprendimiento de esta extremidad. En muchas ocasiones, si vamos a tener lagartos que son mascotas y que son, en general, son bastante dóciles, podemos hacer una sujeción relativamente facilitada, como en el caso de la imagen, ¿verdad? Sin embargo, siempre se recomienda hacer para aquellos que no son tan dóciles, siempre hacer una sujeción dándole soporte a las extremidades, ¿verdad? Que ya tengan un soporte para que no se sienta muy estresada, pero sí tratar de hacer una sujeción de la cabeza de forma de asegurarnos de que, de uno, no recibir mordeduras, ¿verdad? Y dos, de que ellos no logren escaparse, ¿verdad? Y puedan tener algún tipo de afección por una mala manipulación. Para el caso de las serpientes, pues en serpientes sí, siempre se recomienda hacer sujeción de la cabeza. Recordemos que la manipulación de la cabeza generalmente lo vamos a hacer a nivel de cuello, principalmente, ¿verdad? Y damos soporte principalmente en la base de la cabeza. Esto para evitar algún tipo de lesión, ya sea al animal o eventualmente una mordedura a nosotros. Con las serpientes generalmente se recomienda que animales que son muy grandes siempre tengamos la ayuda de un asistente a la hora de hacer la contención. Y como por regla general se dice que digamos, animales después de metro y medio, lo que se recomienda es hacer sujeción por parte de dos personas. Después se tiene que añadir una persona más por cada metro de animal que nosotros vamos a hacer la contención. Eh, y eso más que todo también es para darle cierto soporte al animal, ¿verdad? Y evitar de que movimientos bruscos ellos puedan tener algún tipo de lesión a nivel vertebral. Recordemos que ellos van a tener todo el cuerpo y una modificación, que todo el cuerpo o todas las vértebras van a tener una estructura costal que les va a dar protección, ¿verdad? Y entonces podemos llegar a tener, si no hacemos ninguna sujeción, lesiones óseas en estos animales. Em, Siempre es importante comenzar con una revisión de cabeza hacia cola. Principalmente vamos a comenzar a revisar a nivel craneal lo que son las cavidades, ¿verdad? Cavidad oral, cavidades nasales, revisar los ojos, revisar los oídos, es sumamente importante, principalmente en en aquellos grupos que van a tener aperturas eh, auditivas. Voy un momento. Ok, Profe, una entonces, pregunta. ¿Y usted sí, no lo claro. puede configurar para que uno lo haga y usted no se tenga que salir? Sí, perdón, porque creo que sí. No sé si a ustedes les da chance de. Yo me Creo que ya fijé, está pero config. no me No salió. le di, no dio. Pero si quiere, digamos, nos fijamos y
Y si Ajá, no se puede, debe, entonces ya usted lo hace. ujú. Yo lo Debería, pude hacer la vez pasada, la clase ajá, pasada, pero fue porque el Teams no era el universitario. Cuando estamos en el Teams universitario, la mayoría de las funciones solo las tiene el profe. Por ajá. eso es que no nos Pero aparece. yo creo que les puedo dar acceso. Ajá. Voy a, es que, bueno, ahora después hacemos un receso y lo veo para no interrumpir tanto. Sí, yo sé, lamentablemente, de estarme saliendo y demás, interrumpo mucho la clase, me disculpo. Y es que había No, una no, no, opción que me, todo bien, todo bien. había una opción que me estaba dejando ver en la presentación, para ver si puedo hacerlo. No ah, ok, creo que ah, puede ser que me dé chance. Voy a ver si ahora que ingresa alguien más, me da chance de hacerlo directamente aquí para no tenerme que salir. Ok. Para animales que tienen aperturas auditivas, ¿verdad? Es importante revisar estos orificios porque en muchas ocasiones se presentan, mm, uy, que alguien está, se presentan algunos procesos inflamatorios en estas cavidades y hay que diagnosticarlos de una forma adecuada. Entonces, siempre es importante hacer la revisión también de las cavidades auditivas. Hay una característica importante que vamos a tener y que esto habíamos hablado, es de que a nivel oral, en muchas ocasiones nosotros no podemos establecer como eh, grados de anemias y demás basándonos en la mucosa oral de los reptiles, porque tienden a tener una mucosa muy blanquecina o rosado muy claro. Entonces no nos sirve como hacer una evaluación de la mucosa en el caso de reptiles para establecer un grado de volemia, ¿verdad? Generalmente sí van a ser muy pálidas, entonces no es representativo para establecer si un animal está con una volemia baja. Entonces no se recomienda tanto, pero sí es importante hacer una muy buena revisión de esta cavidad. Si vemos el caso de esta serpiente, ¿verdad? Vamos a ver que la mucosa se ve muy enrojecida, pero además del enrojecido ya comenzamos a ver algún tipo de lesiones asociados a esta mucosa, ¿verdad? Ya podemos ver acá una costra que está asociada a estos dientes. Vemos que en los dientes de las maxilares está, bueno, en la línea de dientes externa eh, va a presentar una coloración mucho más rojiza, ¿verdad? Vamos a ver que hay pérdidas dentales importantes, ¿verdad? Ya en esta zona podemos ver una acumulación de un exudado más gaseoso, ¿verdad? Que ya esto nos indica que hay un proceso inflamatorio en este individuo. Entonces vemos que sí, la revisión a nivel oral es sumamente importante. Siempre es importante revisar la glotis, ¿verdad? Ellos tienen la glotis bastante externa. Nosotros podemos ver la apertura de la glotis. Las serpientes tienden a proyectar la glotis cuando están alimentando, cuando son presas muy grandes. Ellas mantienen la presa sostenida en la boca y sacan la glotis para poder seguir respirando mientras están haciendo sujeción o contención de las presas en la boca. Entonces, tienen una glotis muy evidente. Aquí también nosotros revisamos bien la glotis para ver si hay algún tipo de cuerpo extraño, si hay algún tipo de proceso inflamatorio que esté asociado con la glotis y demás. La lengua, a veces ella sí, en las serpientes, igual es muy protráctil, ¿verdad? Entonces, en algunas ocasiones, cuando tienen la boca abierta, la lengua puede eh, introducirse en la mucosa y a veces no es tan evidente, pero nosotros podemos ver cuando ella comienza a sacar la lengua para revisar el ambiente y podemos evaluar también la lengua.
En muchas ocasiones, recordemos que hay ciertos grupos de reptiles que no van a tener tímpanos externos, ¿verdad? Que no tienen una apertura timpánica o una apertura auditiva. Entonces, pues es importante recordar que están este grupo, ¿verdad? Para, pues, no confundirse de que no hay una apertura como tal y, de no sé, perder tiempo buscándola. Entonces, ¿qué reptiles no tienen apertura timpánica? O bueno, apertura auditiva, perdón. Recuerdo, Reptiles o no no tienen tienen oídos apertura externos. timpánica, es. Sí, no tienen apertura auditiva o no tienen oídos externos, bueno, una cavidad externa a nivel auditivo. Las tortugas sí tienen una apertura auditiva, es bastante Las pequeñita. serpientes. Las serpientes, muy bien. Son el grupo principal que no van a tener una apertura auditiva y no tienen un tímpano externo tampoco, porque hay algunos reptiles que lo que vamos a ver es directamente la membrana timpánica, ¿verdad? Porque no tenemos ninguna estructura de oído externo, sino ya como un oído medio con una membrana timpánica les permite captar sonidos. Hay otros que sí van a tener, como el caso de estas lagartijas, ¿verdad? Que lo que van a tener si es una aperturita y el tímpano sí está un poquito más protegido, no está tan expuesto. ¿Verdad? Sin embargo, las serpientes no van a tener ningún tipo de estructura externa y eh, va a hacer que todo esté directamente protegido por las escamas, ¿ok? Entonces, pues no tiene ninguna apertura timpánica. Ahora bien, ¿las serpientes escuchan o no escuchan? Ya habíamos hablado un poco de esto, cómo escuchaban las serpientes. No es por las vibraciones, ¿no? Muy bien, por Sí, las era como por vibraciones. las ondas del sonido, sí. Exactamente, por ondas, ¿y cómo las van a percibir principalmente? Eso eran las fosetas, algo así era que tenían, ¿no? Las fosetas les va a permitir captar temperaturas de presas o temperaturas externas, entonces son más termosensoriales, no tanto para sonido. ¿Recuerdan? En algún momento les había mencionado, en el Club Mirror les había también mencionado cómo escuchaban, por así decirlo, o cómo captan esas vibraciones las serpientes. ¿No recuerdan? Es que yo diría que por aquí. Profe. Ajá, ¿qué más? Yo creo que es por la lengua, ¿no? No, la lengua lo que captan son partículas químicas que lo van a llevar al órgano de Jacobson y en el órgano de Jacobson, como está muy cerca, los lobos olfatorios, lo que va a hacer es que hace la interpretación de esas partículas químicas. Entonces, no, la lengua más que todo es más olfatoria que auditiva. Ellos lo que van a tener es que, ajá, exacto, sí. Va a ser unos músculos que llegan a nivel de la mandíbula que están conectados directamente con el oído medio y oído interno. Entonces, ellas captan mucho las vibraciones por parte de cuando tienen la cabeza posicionada en el suelo. Eventualmente también pueden captar ondas que están a nivel de ambiente, por eso en algunas ocasiones nosotros vemos algunas serpientes que van a levantar la cabeza, ¿verdad? Como haciendo un tipo de observación del ambiente y también están captando ondas que van a llegar a nivel muscular, principalmente los músculos mandibulares, y esto permite interpretar estas ondas como sonidos, ¿verdad? Que van a llevar directamente al oído. Entonces, sí, son por músculos que van a tener ellos a nivel mandibular, ¿verdad? Que van a estar unidos a lo que es el oído medio interno. Y esto les permite interpretar
estas vibraciones, ¿ok? Entonces se puede decir que aunque no tengan oídos externos ni tengan aperturas auditivas, sí escuchan su entorno, ¿ok? Sí pueden interpretar sonidos de su entorno, principalmente por las vibraciones. Entonces sí es un grupo sumamente especializado a la hora de escuchar. Para las demás, sí, serpientes. A las serpientes solamente. Ajá. Las lagartijas sí tienen aperturas auditivas o tienen una membrana timpánica que va a tapar los oídos, ¿verdad? Las tortugas sí tienen una apertura auditiva, son muy pequeñitas, bastante pequeñas. A veces son casi imperceptibles, pero sí tienen, mientras que las serpientes en general no van a tener este tipo de estructuras. Ah, ok, voy a ver que alguien está en sala de espera. Ok. ¿Sí les queda claro esto? Sí, profe. Ok. Ya después de revisar todo lo que es la parte craneal, ¿verdad? La cabeza y demás, eso también es importante acá aclarar que a la hora de hacer la revisión a nivel de cabeza también es importante recordar las ciertas características que van a tener estos reptiles y los diferentes grupos a nivel de los ojos, ¿verdad? No todos los reptiles tienen párpados. ¿Cuáles reptiles carecen de párpados? Eso está muy fácil. Pregunta Las de examen. culebras, profe. Serpientes, muy bien. ¿Por qué decir serpientes y no decir culebras? ¿Qué estaría malo en ese término cuando se me dice culebras? Que no incluye todo el grupo. Exactamente, no Ujú. incluye todo el taxón. Cuando me dicen culebras, solamente estaríamos hablando de la familia Colubria, ¿ok? Entonces, cuando queremos incluir todo el taxón, hablamos de serpientes, ¿ok? Que van a incluir a tanto boas, a los vipéridos, elápidos y también colubrios, ¿ok? Entonces, el término más adecuado es serpientes. Las serpientes, muy bien. ¿Y hay algún otro reptil que no tenga párpados? Profe, algunos tipos de Pero, lagartijas. Bueno, los Muy, geckos. muy bien. Algunas lagartijas, como los geckos, ajá. Y hay algunas otras lagartijas muy específicas dentro de algunas familias que tampoco presentan párpados, como las lagartijas nocturnas. em, am, Algunas de las lagartijas nocturnas no presentan párpados, pero dentro de las lagartijas, el grupo más representativo de no presentar párpados son los geckos. Muy bien. Entonces, sin embargo, siempre es importantísimo en estos animales revisar los ojos. ¿Por qué? Porque a la hora de no presentar párpados o lo que tienen es una fusión de los párpados, esa fusión de párpados hacen que ellos tengan, por así decirlo, una membrana o una escama que les permite o que funciona como un lente, ¿ok? ¿Y qué pasa con ellos? Que esta escama que funciona como lente protector del ojo se tiene que mudar, se tiene que cambiar cuando tenemos una ecdesis normal en estos animales. Entonces, en muchas ocasiones, cuando hay algún tipo de problema a nivel de muda, en muchas ocasiones estos lentes se quedan unidos al ojo, ¿verdad? Y esto puede generar problemas importantes a nivel de la salud oftálmica de los animales, ¿ok? Entonces, es una característica que tenemos que tener presente también a la hora de hablar los ojos en los reptiles, principalmente en los que no van a presentar párpados, porque sí pueden haber patologías asociadas a estos lentes que no se mueven adecuadamente. Ya luego vamos a hacer la evaluación a nivel del cuerpo. Generalmente la evaluación a nivel del cuerpo, pues es importante siempre hacer palpaciones, ¿verdad? Ver las condiciones de la piel,
y ver si tienen algún tipo de laceración, si tienen algún tipo de quemadura, si tienen ectoparásitos, que es relativamente frecuente y un problema importante en reptiles, si tienen algún tipo de escama retenida, que es bastante importante, y la palpación se hace también relativamente fácil. Recordemos que tenemos una cavidad celómica y las costillas o el arco costal no es totalmente cerrado, ¿verdad? Sino la parte ventral. eh, no hay una unión costal, entonces nosotros podemos hacer una palpación relativamente fácil de los animales y esto nos va a permitir en muchas ocasiones poder detectar si hay algún tipo de cuerpo extraño, ya sea porque consumieron algo que no debían consumir, ¿verdad? En muchas ocasiones hay serpientes que cuando van a agarrar la presa, digamos, además de la presa, agarran alguna piedra que está dentro del terrario, pueden consumirla y pues puede llegar como cuerpo extraño. En muchas ocasiones vamos a tener retenciones de huevos, ¿verdad? Que ya esa retención de huevos va a funcionar como cuerpo extraño. Podemos tener algún tipo de afecciones que generan fecalomas en estos animales. Los fecalomas se tienden a palpar muy fácilmente. Los huevos retenidos o los embriones retenidos tienden a palparse también muy fácilmente. Algunas masas a nivel orgánico se palpan muy fácilmente. Entonces la palpación es bastante significativa en estos animales. Y por último, vamos a revisar todo lo que es la cloaca, ¿verdad? Toda la estructura de las cloacas. Generalmente cuando los animales están deshidratados, la cloaca tiende a estar muy húmeda o, perdón, muy sucia, a veces con restos fecales, a veces con uratos secos que están ahí, ¿verdad? Por orinas muy, muy secas, por la deshidratación. Entonces también revisar la cloaca es sumamente importante. Y ya por último, revisar estructuras de la cola que también nos pueden dar indicios de que hay algún tipo de problema. Y en muchas ocasiones también hacer revisión perdón por los perros, chicos, pero a esta hora a veces pasan perros frente a la casa y son unos escandalosos. En muchas ocasiones también vamos a revisar las características o las condiciones de las escamas, ¿verdad? Si se ven muy secas, si se ven muy retraídas. Cuando hay problemas, más que todo en serpientes, cuando tenemos problemas a nivel de columna vertebral, ¿verdad? Daños a nivel de columnas vertebrales que van a generar daños neurológicos. eh, en muchas ocasiones estos daños a nivel de columna se dan en el segundo o tercer tercio del cuerpo y lo que vamos a tener es que hay atrofias musculares y atrofias principalmente sí, musculares a nivel del cuerpo y esto se va a visualizar con un adelgazamiento extremo de lo que es el último tercio del cuerpo que no está recibiendo una inervación adecuada. Entonces las escamas tienden a verse también muy secas, ¿verdad? Y se va a ver una pérdida de la musculatura de las serpientes. Entonces son condiciones importantes que tenemos que detallar cuando estamos haciendo la evaluación de los animales. Entonces nada más para recordar un poquito la contención, ¿verdad? Cuando son lagartijas que no son tan dóciles como la pasada de la foto, ¿verdad? Ya lagartijas como este basilisco, en el cual muy probablemente sea un animal silvestre. Lo ideal siempre es agarrar con soporte eh, bien lo que es la parte del cuello, ¿verdad? Para poder visualizar adecuadamente la cabeza. Recordemos que acá no, lo ideal es no hacer una presión muy, muy fuerte a nivel del cuerpo. ¿Por qué? Porque la respiración de estos animales, principalmente en lagartijas, ¿cómo se da? ¿Cuáles eran? Ok, recordemos que no tiene músculo diafragmático, ¿cierto? Eso sí lo recuerdan todos. Solo tiene una cavidad Sí, celómica, ahora no hay músculo diafragmático. Para el caso de las lagartijas, ¿cómo era que hacían la respiración? ¿Qué músculos utilizaban para respirar? Bueno, las lagartijas y las serpientes. ¿No es cierto que las lagartijas utilizaban unos como en los miembros posteriores, profe? ¿No? Ok, Como no, que está conectado. lo de los miembros posteriores
bueno, la de los miembros, principalmente posteriores, pero también movimientos de miembros anteriores son las tortugas. Los movimientos de miembros y Ah, músculos de los miembros son tortugas. Para el caso de serpientes y lagartijas, ¿cuáles eran? ¿Alguien recuerda? Muy bien, los intercostales. Entonces, si ellos utilizan los músculos intercostales para respirar, hacer una sujeción muy fuerte del cuerpo, pues vamos a limitar esos movimientos de los músculos intercostales, ¿cierto? Esa expansión a nivel a nivel de músculos intercostales y esto puede reducir un poco la respiración y podemos llegar a afectar la salud del animal, ¿ok? Importante, entonces, sujetamos con esta parte, que tengamos una buena sujeción de la cabeza que nos permita contener adecuadamente los miembros anteriores, pero sin hacer mucha presión sobre, sobre el dorso, ¿verdad? Para evitar o para facilitar de que siga teniendo los movimientos intercostales adecuados para respirar. Y además, a nivel trasero, hacer un soporte de los miembros posteriores. Generalmente tienen bastante fuerza, ¿verdad? Son bastante musculares. Y también tienen garras muy poderosas, entonces pueden llegar a generarnos algún tipo de lesión. Entonces, sostener bien en las patitas, ¿verdad? Pero también a asegurar firmemente la cola para que no llegue a desprenderse haciendo una mala sujeción. Entonces, es como una parte de contención adecuadamente fácil. Para el caso de la serpiente, recordemos siempre la cabecita, ¿verdad? Y si son muy grandes, ya después de 1,5 metros, se recomienda que sean 2 personas las que van a hacer la contención para no tener ningún tipo de problema. Para el caso de las tortugas, lo ideal es para hacer una evaluación, principalmente de la cabeza y demás, nosotros podemos agarrarla a nivel del cuello, ¿verdad? Por detrás de la cabeza, del cráneo, ¿verdad? Del cóndilo occipital em, y sostenerla la cabeza para que no la retraiga. Sin embargo, esto es bastante difícil de realizar, ¿verdad? En muchas ocasiones las tortugas, pues por su mecanismo de defensa, van a meter la cabeza dentro del caparazón. Hay como un tipo de, uno puede hacer como una manipulación de los miembros posteriores, hacer como tratar de ingresar los miembros posteriores suavemente dentro del caparazón. Entonces esto va a hacer que la tortuga saque la cabeza. Cuando la tortuga saca la cabeza, nosotros podemos agarrar el cuello y lo que hacemos es gentilmente estiramos la cabeza para poder hacer la contención adecuada. Sin embargo, no es tan fácil, ¿verdad? Uno puede pelear bastante con la tortuga para lograr hacer este tipo de manipulación, más que todo cuando es una tortuga que está bastante activa, ¿verdad? Que no tiene ningún padecimiento severo. Cuando tenemos patologías severas, en muchas ocasiones, pues ya la tortuga no tiene tanta fuerza y hacer manipulación de cabeza y demás es bastante facilitado. Generalmente, entonces, en muchas de las ocasiones, pues muchos de estos animales nos van a llegar deshidratados. ¿Cuáles son las características principales para establecer que un animal está deshidratado, un reptil está deshidratado? En muchas ocasiones con lo que nos vamos a guiar es con ciertas características de escama y ciertas características de los ojos, ¿ok? De manera general, los ojos siempre se van a ver como hundidos, ¿verdad? Aquí podemos ver el lente que está totalmente rugoso, ¿verdad? No es un lente que está bien turgente, sino que ya los ojos pierden como su consistencia turgente, se hunden un poquito, entonces el lente se va a ver totalmente rugoso. Esto es un indicativo de un animal con una deshidratación bastante severa. A nivel de escamas, vemos que las escamas se ven muy opacas, ¿verdad? Generalmente a nivel nasal se van a ver totalmente secas las escamas, ¿verdad? A veces se ven un poquito desprendidas. Las escamas se ven a ver, yo creo que no es el término adecuado, pero a veces cuando están muy deshidratadas las escamas tienden como a levantarse. Entonces, digamos, un análogo es como ver un mamífero hirsuto, ¿verdad? Las escamas igual se van a levantar y se va a ver como esa apariencia hirsuta, aunque creo que en reptiles no es el término tan adecuado, tengo que buscarlo. Pero sí se ven como las escamas separadas y escamas levantadas, ¿verdad? Por esa deshidratación. Y en general, las mucosas orales se van a ver sumamente secas.
hay algunas ocasiones en las cuales está tan seco la mucosa oral que la saliva se ve muy, muy, muy espesa. ¿Ok? Cuando hay saliva muy espesa, si vemos esas características, ¿verdad? De escamas secas, de las escamas o los lentes oculares rugosos y demás, o las escamas muy rugosas, nosotros podemos pensar directamente en una deshidratación. Sin embargo, cuando también vamos a ver mucha salivación a nivel de mucosa, mucha salivación eh, más, más espesa y nos están presentando este tipo de características a nivel de escamas, también pueden estar asociados con estomatitis, ¿verdad? Principalmente en las primeras etapas. Entonces es importante correlacionar esta presencia de mucosidad a nivel de cavidad oral con las otras características a nivel externo, ¿ok? Para establecer el grado de deshidratación. Em, Cuando están deshidratados, pues nosotros generalmente se recomienda hacer fluidoterapia. Generalmente si son animales que nada más comenzamos a ver con escamas un poquito secas, ¿verdad? No las vemos, están todavía atentas, están con un comportamiento normal, un comportamiento natural, no vemos que todavía los globos oculares se mantienen turgentes, no tenemos este tipo de problemas tan evidentes, ¿verdad? De ya una rugosidad de las escamas y demás. Podemos, podemos hacer una hidratación que puede ser ya sea oral, se puede hacer una hidratación intracloacal, es relativamente funcional. A nivel entérico, realmente tiene y a nivel de la cloaca, recordemos que ellos, como no tienen vejiga urinaria, y como los riñones, pues no van a tener tanta absorción de líquidos, van a tener una muy buena absorción de fluidos a nivel cloacal, ¿verdad? Entonces nosotros podemos hacer una hidratación también intracloacal, es bastante funcional, principalmente en aquellos reptiles que no tienen vejiga urinaria. Em, Esto se puede hacer cuando los grados de deshidratación son relativamente, no son muy severos. Ya cuando tenemos hidrataciones muy severas, sí se recomienda hacer hidratación, bueno, si son deshidrataciones medias, se puede hacer hidratación subcutánea, es bastante efectiva. Y ya cuando tenemos hidratación muy, muy severas, generalmente se recomienda hacer ya intraóseo, ¿verdad? Sin embargo, ya intraóseo, en muchas ocasiones, pues se recomienda que este tipo de hidrataciones intraóseas se puede hacer fluidoterapia también, perdón, chicos, a nivel intravenoso. Sin embargo, cuando están muy deshidratados, ok, en reptiles es bastante difícil pegar una vena y que tengamos una vía permeable a nivel venoso. Es relativamente complicado, estando en condiciones adecuadas. Ahora, en un reptil que está deshidratado, realmente es sumamente complicado poder poner un catéter a nivel intravenoso. Entonces, para el caso de ellos, sí se recomienda que sea intraóseo. Sin embargo, para que sea intraóseo, siempre se recomienda que el animal esté bajo sedación, ¿verdad? Porque es un proceso que duele bastante y además que se haga casi que en condiciones quirúrgicas, ¿verdad? Por la capacidad de que tienen los intraóseos de facilidad de contaminación, ¿verdad? Y de que generemos un, un proceso infeccioso si no lo hacemos con una buena asepsia. Entonces también es un poquito complicado. Principalmente se utilizan fémur, se puede utilizar la ulna, fémur, la tibia, puede llegar a utilizarse en reptiles para hacer fluidos intraóseos. ¿Ok? Pero generalmente ya eso es cuando ya el animal se encuentra bastante mal, ¿verdad? Bastante afectado
Antes de eso, nosotros podemos utilizar las otras vías que les mencioné. En muchas ocasiones, cuando ya los animales llegan, esto se hace mucho en tortugas, en serpientes, en serpientes y lagartijas no es tan común, en cocodrilos tampoco. Generalmente en tortugas sí se utiliza mucho la alimentación asistida por medio de sondas, ¿verdad? Sondas esofágicas. eh, y esto sí se hace por procesos quirúrgicos, en el cual es algo similar a el sondaje en gatos, ¿verdad? A nivel esofágico, y se deja la sonda ahí por bastante tiempo. En muchas ocasiones, para el caso de serpientes y demás, uno puede hacer la alimentación asistida por medio de sonda, pero cada vez que va a alimentar, usted puede llegar a sondear las serpientes. Es relativamente fácil hacer el sondaje oral de las serpientes. Usted no se va a ir por falsa vía. ¿Por qué? En serpientes y en lagartijas, generalmente. ¿Por qué no sería en falsa vía? Porque no. ¿Me, Ajá. me repites la pregunta, profe? Porque, digamos, acá principalmente el Porque ellos sondaje tienen este, porque ellos tienen ajá, la glotis exactamente, más muy externa y la afuera, pueden protruir. ajá, y la pueden cerrar. Más que todo es porque es una glotis sumamente evidente. Entonces, realmente hasta es muy fácil intubarlos cuando usted quiere poner anestesia inhalatoria y demás, porque la glotis es sumamente evidente y está muy afuera. Entonces, usted no hay, digamos, no hay un chance tan alto de que la sonda se le vaya a tráquea, ¿verdad? Generalmente, si ya usted logra ingresar hacia, hacia esófago, es la única vía que va a ir. Entonces, realmente serpientes y lagartijas es muy, muy fácil de sondear a nivel para hacer alimentación asistida. Hay que tener un poquito cuidado porque cuando están muy estresadas, eso sí tienen, ¿verdad? Van a tener toda la musculatura, ellas van a contraer la musculatura y a veces sí puede estar como muy contraído y si lo hacemos muy brusco podemos hacer ruptura del esófago. Entonces hay que tener un poquito cuidado. Tampoco es que vamos a ser muy conchos a la hora de ingresar la sonda. Pero realmente ya cuando ellas relajan y usted puede pasar la sonda, va a pasar sumamente fácil, ¿verdad? Pasa el esófago y podemos depositar la alimentación asistida de una forma facilitada en ellas. Ok, entonces, si no es tan complicado. En el caso de tortugas, si es sumamente complicado, no hay una apertura tan amplia de la boquita, ¿verdad? Además, la glotis también en ellas no es tan evidente. Entonces, hacer sondaje para alimentación a nivel oral es bien complicado. Entonces, si se hace a nivel quirúrgico, ¿verdad? Y lo que se deja es la sonda. Ahí se puede dejar por bastante tiempo sin ningún tipo de problemas. Lo único es que a veces sí llega a obstruirse, ¿verdad? Por el pasaje del alimento. Entonces sí hay que tratar de estarla purgando cada cierto tiempo para evitar que se llegue a obstruir. Pero en general es bastante fácil el sondaje en estos animales. Y generalmente, pero las alimentaciones asistidas casi que se recomienda solamente cuando el animal está sumamente deprimido, ¿verdad? Y no está recibiendo alimentación del todo, ¿verdad? En tortugas generalmente el problema es que cuando llegan muy, muy, muy deprimidas y es más difícil que ellas estimularlas a que ellas coman. Entonces sí se opta por el sondaje. Para el caso de serpientes, en muchas ocasiones, a veces es que están muy estresadas y esto hace que no coman, ¿verdad? Pero generalmente con una estimulación y mantenerlas en un ambiente tranquilo, ya ellas comienzan a aceptar la dieta. Eh, pero sí, ya cuando se comienzan a recuperar, lo que se recomienda además es comenzar a poner alimentación y que ellas vayan haciendo consumo al libitum y ya cuando están alimentándose adecuadamente, pues retiramos la sonda. Entonces, sí se puede hacer esta alimentación asistida, pero como le digo, generalmente ya es cuando el animal está en estados muy críticos. Antes se sugiere
que tratemos de dar comida asistida. Podemos, eso sí, dar presas pequeñitas a nivel oral. Podemos estimular a que ellos traguen y le podemos dar, podemos asistirlo, pero con consumo oral, ¿verdad? Ya cuando sí, ya del todo no se puede proporcionar alimento de esta forma, pues utilizamos o recurrimos a las ondas. ¿Sí? Am, para el caso de reptiles, es sumamente importante que durante el abordaje clínico hagamos un manejo de las condiciones ambientales de forma bien estricto. Recordemos que los reptiles, esto lo hablé con los compañeros que estuvieron en la clase pasada, ¿verdad? En el caso de los reptiles, a diferencia de los anfibios, ellos van a tener una temperatura óptima preferida, ¿verdad? Entonces nosotros en los terrarios de manejo de estos animales, lo que se recomienda es de que no tengamos una temperatura uniforme en todo el terrario, sino que tengamos gradientes de temperatura en los terrarios para que ellos escojan la temperatura que prefieran durante el día. Entonces, ellos son ectotermos, poikilotermos, recordemos, ¿verdad? Que hacen escogencia de temperatura dependiendo de si ya se encuentran bastante calientes, van a lugares más frescos o eventualmente si ocupan calor que ellos busquen. Pero si tienen una temperatura óptima preferida, que es la que ellos van a elegir y se van a mover dependiendo del requerimiento de temperatura que ocupen. Entonces, acá en el abordaje clínico de estos animales, cuando los tenemos en cuarentenas o los tenemos ya dentro de un manejo clínico, es importante que esos terrarios también mantengan el gradiente de temperatura para que facilitarles a que ellos hagan la escogencia de esta temperatura óptima preferida. ¿Ok? En el caso de anfibios, generalmente nosotros podemos mantener una temperatura constante en el terrario y no va a haber tanto problema. En el caso de reptiles, sí hay que asegurarse de este gradiente de temperatura como tal. Para hacer el abordaje también podemos hacer radiografías. Las radiografías son bastante útiles para ver si hay cuerpos extraños, ¿verdad? Como en el caso de la imagen de la derecha, ¿verdad? Donde vamos a ver una lagartija con una retención de huevos bastante importante, ¿verdad? En el cual ya pueden ser cuerpos extraños, puede ser que estén haciendo que estos huevos no van a salir y pues esta cantidad de huevos pues ya requiera de una intervención, ya es un manejo médico de urgencia y muy probablemente requiera una intervención quirúrgica para poder sacar estos huevos, ¿verdad? También podemos ver cuerpos extraños, ¿verdad? Algún tipo de lesión, algún tipo de cuerpo que se haya incrustado en el cuerpo de los animales o eventualmente que hayan consumido un cuerpo extraño y que se haya quedado a nivel entérico, ¿verdad? Y que nos esté generando algún tipo de afección. También podemos ver, dentro de afecciones, podemos ver exudados a nivel de cavidad celómica, ¿verdad? Principalmente en la parte más caudal, ¿verdad? Que puede ser procesos inflamatorios que estén afectando a los animales. Hay veces que también vamos a tener problemas a nivel hepáticos, ¿verdad? Que generan mucho exudado, ¿verdad? Ya puede ser líquido libre a nivel abdominal, ¿verdad? Muchas citis o eventualmente procesos inflamatorios que sí produzcan algún tipo de exudado más gaseoso, ¿verdad? Que podamos ver en las radiografías. O eventualmente en tortugas también podemos ver neumonías, en el cual ya vemos que hay una consolidación de los pulmones, ¿verdad? Que están afectados en estos animales. Y esto pues nos permite hacer un diagnóstico mucho más adecuado. También eventualmente eh, podemos ver si hay algún tipo de alteración a nivel óseo, ¿verdad? Si hay algún tipo de fractura o demás, que la radiografía nos permite en este tipo de interpretación. Ya con el manejo médico también
pues la toma de las muestras, ¿verdad? Recordemos que para el caso de reptiles, la toma más usual es la de la vena coxígea. En el caso de lagartijas, en el caso de serpientes, es relativamente fácil. Ya los compañeros que fueron a ver agua tuvieron la experiencia en serpientes, ¿verdad? De hacer toma de muestra de vena coxígea. Es relativamente fácil, es un poquito más de maña que otra cosa, ¿verdad? Pero sí es bastante factible hacer la toma de muestra en esos animales de la coxigia. Para el caso de las tortugas, generalmente, y cocodrilos, van a tener un seno occipital y un seno, digamos, por debajo del caparazón, subcaparacial, van a ser relativamente fáciles para poder tomar sangre. Para el caso de cocodrilos, el seno occipital es bastante fácil de obtener una buena muestra de sangre. En tortugas también, principalmente en marinas, en terrestres, el subcaparacial es bastante fácil también obtenerlo. En tortugas y en iguanas Profe. se puede, sí, Permiso, perdón que lo interrumpa. Es que mi compu se salió y ajá. yo le voy tomando siempre pantallazos a eso, entonces no puedo. Gracias. Si me puede aceptar en la llamada. Ok, ¿quién era? Monse. Sí, profesor, yo. Ok, ok, ya la acepté. Profe, perdón, ¿en dónde eran Ajá. los cocodrilos que le podíamos tomar muestra de sangre? Perdón. La occipital es muy fácil. En cocos, en occipital, Gracias. ajá, es bastante fácil. Ok, en tortugas se puede yugular. En tortugas relativamente fácil yugular. El problema de las tortugas es, como les conté anteriormente, es mantener la cabeza afuera del caparazón y el cuello bien estirado para poder hacer el acceso a nivel de la vena. Pero si usted logra sostener la cabeza, estirar el cuello, el yugular es bastante fácil. En iguanas no es tan fácil. Si están deshidratadas, realmente no se ve muy bien la yugular. A veces uno la logra palpar y logra eventualmente verla. Usted hace un torniquete y se ve ahí. eh, no tan fácil, pero sí se logra ver, sí se logra palpar. Y si está bien hidratada, la yugular ayuda bastante. Sin embargo, no, en muchas ocasiones no es tan funcional y estresamos más al animal que teniendo una muestra adecuada. Y para el caso de las iguanas el caso de las lagartijas, realmente a nivel de la vena coxígea, podemos tener una muestra bastante limpia, bastante buena de sangre. Hay una característica aquí, en lagartijas no pasa tanto, en lagarto no pasa tanto, en serpientes sí pasa que se llega a contaminar mucho con linfa. Es muy fácil pegar el vaso linfático, ¿verdad? También coxigio, y ese sí llega a contaminar un poquito la muestra. Entonces, es una de los problemas que tenemos un poco a la hora de tomar la muestra en estos animales, es que la contaminación con linfa tiende a ser un poquito facilitada, principalmente en serpientes. Y en el caso de tortugas, en muchas ocasiones también el seno subcaparacial eh, puede tener, am, puede tener unos vasillos, un seno linfático ahí, que también puede ser que se contamine. Entonces, digamos, son como las limitantes que tiene, pero en general sí es bastante fácil obtener una muestra de sangre de ellos. A veces con el seno cervical también hay un cenillo ahí, hay un seno linfático que también puede llegar a contaminarse un poco en el caso de las tortugas, pero, pero realmente es fácil tener un acceso a una muestra de sangre. Digamos, más que todo, si vamos a hacer serologías o algo así, pues no importa tanto que se llegue a contaminar con linfa, ¿verdad? Si lo que queremos hacer es un hemograma y hay mucho acceso a linfa, ahí sí es donde vamos a tener pues
un dato no tan confiable. Entonces, más que todo para hemogramas puede ser que se vea afectado si lo contaminamos con linfa, ¿verdad? Pero para el caso de químicas y serologías, realmente que haya una contaminación con linfa tampoco es que nos va a llegar a afectar tanto. Ok, ¿alguna pregunta hasta acá, chicos? Yo de De mi momento no, parte, profe. todo bien, profe. Yo tampoco, profe. Ahí. Ok, entonces ahora vamos a hablar un poquito sobre algunas enfermedades que son importantes y que ustedes tienen que conocer porque se dan principalmente a nivel de cautiverio. Dentro de enfermedades, bueno, dentro de algunos aspectos importantes que vamos a tener o patologías que vamos a tener son los traumas, ¿verdad? Que estos animales pues no se ven exentos a que algo les llegue a ocurrir. Generalmente podemos llegar a tener mutilaciones, ¿verdad? En esos animales. Puede ser por peleas entre individuos de una población, eventualmente cuando están en cautiverios, cocodrilos o lagartijas tienden a tratar de subirse en las mallas y demás. Hay en algunas ocasiones que se quedan pegadas en las mallas y esto puede generar que sufran mutilaciones de miembros, es relativamente común, ¿verdad? O que lleguen a tener fracturas importantes. Entonces, dentro de los traumas a nivel de extremidades es relativamente común este tipo de mutilaciones, ¿verdad? O laceraciones muy severas que podemos tener. En el caso de las serpientes, esto es una parte de una pregunta de examen, del examen pasado. Dentro de serpientes podemos tener lesiones importantes por quemaduras, ¿verdad? De las lámparas de los terrarios. Son lesiones importantes que vamos a tener en ellas, ¿verdad? Tienen esta característica de que a la hora de hacer una quemadura, pues tenemos un daño importante en lo que es la continuidad de la piel, ¿verdad? Ya vemos que hay pérdida totalmente de la piel, ¿verdad? Por estas quemaduras, una ulceración importante, ¿verdad? Con una pérdida de la continuidad importante de la piel, mientras que en muchas ocasiones, pues la piel se ve totalmente interrumpida, ¿verdad? Ya vemos que ingresa a nivel de subcutáneo o podemos tener visualización de parte muscular, ¿verdad? O de fascias, que son como características importantes de la quemadura. Estas son quemaduras sumamente extremas, ¿verdad? Generalmente a veces lo que vemos es como esta, esta presentación de la quemadura más trasera, ¿verdad? Donde lo que vemos es toda la pérdida de la piel que hay. Podemos tener laceraciones, a veces es importante ver laceraciones por mordeduras de las presas. Hay serpientes que se les dejan la presa viva, ¿verdad? Y no se la comen y entonces esta presa con los roedores a veces son medios complicados. Si se dejan vivos y comienzan a morderlas y nos genera laceraciones bastante severas en estos animales, ¿verdad? Entonces son traumas relativamente frecuentes, más cuando, digamos, no hay un terrario no está adecuado o las lámparas de calor no están adecuadamente protegidas que permiten un contacto directo de los animales con estas y genera estas quemaduras muy, muy severas. A nivel de tortugas, traumas importantes son las fracturas, ¿verdad? Cualquier lesión en caparazón, hablamos la vez pasada que lo íbamos a denominar como un trauma y por qué era que se denominaba como trauma cuando teníamos lesión en caparazón. Ujú. Y las costillas, muy bien, con la estructura del caparazón. Entonces, cualquier daño que sea a nivel de caparazón se considera una fractura como tal, ¿ok? Hay veces que el trauma va a generarnos pérdida de los escudos, ¿verdad? Los escudos óseos que ellos tienen protectivos y lo que vamos a tener es que el celoma se va a ver expuesto. Entonces, mientras que el celoma no haya una ruptura a nivel celómico o
de músculo, ¿verdad? Que permita el ingreso al celoma, pues se puede manejar como trauma, ¿verdad? Se puede poner algún tipo de, de sustancia de acrílico que tape el huequito, ¿verdad? Y corregimos la fractura. Si hay un daño o hay perforación que esté afectando cavidad celómica, ya en muchas ocasiones ya hace celomitis muy severas, ¿verdad? Y ya pues hay que tratar de una forma diferente este tipo de trauma, porque ahí sí ya se ve el celoma afectado, ya se ven órganos internos afectados y en general pues el pronóstico ya ahí cambia bastante a nivel de qué tanto puede llegar a sacarse el animal de este evento, ¿verdad? Porque sí puede llegar a generarnos infecciones celómicas muy severas, ¿verdad? Pero si el músculo no se ha afectado o la cavidad celómica no se ha afectado, ¿verdad? El tejido celómico no está perforado, pues lo podemos tratar como una fractura y generalmente tienen buena resolución. Podemos tener laceraciones bastante severas en muchas ocasiones. En tortugas podemos ver laceraciones por anzuelos. eh, Generalmente van a clavarse el anzuelo, ¿verdad? Van a perforarse a nivel del pico córneo que tienen ellos. Recordemos que ellos no tienen dientes, sino que tienen un pico córneo bastante importante. Este pico córneo puede llegar a verse afectado por este anzuelo, ¿verdad? Generando laceraciones muy profundas. Ya pueden llegar a nivel de paladar, eventualmente a nivel de cavidad nasal, en muchas ocasiones hasta lo que es ya la bóveda craneal se puede ver afectado, ¿verdad? Y puede provocar la muerte del animal o lesiones bastante severas que pues ocupan de ya procesos quirúrgicos para la reparación. Otra enfermedad importante que vamos a tener es la estomatitis, principalmente estomatitis se ve con relativamente frecuencia en serpientes y lagartijas. La estomatitis se consideraba una enfermedad que estaba asociada meramente a manejo, ¿verdad? Actualmente se ha visto que estomatitis también pueden llegar a animales silvestres con estomatitis y generalmente, pero cuando llegan animales silvestres con estomatitis, siempre la estomatitis es secundaria, siempre hay un problema de fondo y en muchas ocasiones es algún problema, eh, alguna enfermedad que esté afectando el sistema inmune de estos animales que las está haciendo susceptibles a infecciones secundarias oportunistas que van a afectar la cavidad oral. ¿Ok? Generalmente cuando tenemos estomatitis nosotros podemos tener fases iniciales donde lo que vamos a ver es la mucosa muy enrojecida, ¿verdad? Mucho eritema, mucha hemorragia petequial asociada a la mucosa, ¿verdad? En muchas ocasiones podemos ver que los dientes no están comprometidos o la dentadura no está comprometida, ¿verdad? Sino una inflamación bastante severa con mucho edema y demás a nivel de la mucosa. Ya cuando tenemos estomatitis un poco más severa, ya comenzamos a ver ulceraciones importantes, ya comenzamos a ver pérdida de piezas dentales en estos animales y vamos a comenzar a ver exudados gaseosos en, a nivel oral, ¿verdad? Ya comenzamos a ver este tipo de exudado, más tipo queso cottage, ¿verdad? Ya muy gaseoso, ¿verdad? En estos casos. ¿Por qué es que se ve este tipo de exudado gaseoso en los reptiles? Porque no vemos un exudado supurativo, sino lo que vamos a ver es un exudado muy gaseoso. Por las células que Era ellos por el tienen. tipo de neutrófilos. Ay, así Ajá. me Ok, hablo. ahí están bien, sí, por las células blancas que tienen. No tienen neutrófilos en lugar de neutrófilos que tienen. No recuerdo, profe, yo. Ok, los conejos en lugar de neutrófilos que tienen. Heterófilos, ¿no era? Heterófilos, muy bien. ¿Quién lo dijo? Sonó muy bajo. Ok, bueno. No La que fui dijo yo, heterófilos, profe. ok, la que dijo heterófilos está bien.
lo que tenemos son heterófilos. Y recordemos que los heterófilos no van a tener una descomposición enzimática, un grado de descomposición enzimática tan importante como los neutrófilos, ¿verdad? Entonces, el tipo de exudado que vamos a ver es un exudado muy gaseoso por las células blancas que tienen ellos. Muy bien. Em, entonces, generalmente se ha visto que en muchas ocasiones puede ser por estrés que vamos a tener o la presentación de las estomatitis, ¿verdad? En muchas ocasiones también puede ser por algún tipo de lesión, laceración que ellos tuvieron, ¿verdad? Que se golpearon con el vidrio de los terrarios. Eventualmente hay gente que las tiene en jaulas de sedazo, entonces muerden el sedazo, se rompen, se laceran y esto va a hacer que agentes etiológicos pues puedan llegar a generarnos infecciones secundarias dentro de agentes etiológicos oportunistas que podemos encontrar en este tipo de infecciones a nivel de cavidad oral. Están las pseudomonas, están aeromonas, Klebsiella, salmonella. En muchas ocasiones los iridovirus, recordemos ranavirus, que también afecta a reptiles, pueden predisponer a que se den infecciones secundarias, ¿verdad? Y nos generen estomatitis en estos animales. O ya podemos tener algunos hongos oportunistas, como el caso de Cándida, que también pueden estar relacionados a este tipo de estomatitis. Ok, entonces, ya cuando son muy severas, si hay mucha pérdida dental, ¿verdad? El manejo generalmente va a ser con limpieza, entonces nosotros podemos hacer una remoción de todo el exudado gaseoso que tenemos, hacemos una buena limpieza, podemos utilizar antisépticos, clorexidina al 0,05%, funciona muy bien, o clorexidina generalmente la encontramos, el Baxidin creo que está al 2%, podemos hacer una dilución un poquito para que no irrite tanto, ¿verdad? Podemos diluir con una parte de Baxidin y una parte de solución salina para que sea menos irritante, ¿verdad? Y podemos limpiar bien, hacemos una buena limpieza, quitamos todo el exudado, quitamos todas las piezas dentales que están flojas y demás, y comenzamos a hacer un manejo médico de los animales. Generalmente vamos a requerir de terapia antibiótica. Es muy común, o lo que más se utiliza para hacer este tipo de terapia antibiótica es enrofloxacina. Generalmente se usa intramuscular enrofloxacina, pero hay que tener un cuidado con enrofloxacina, porque recordemos que la enrofloxacina tiende a ser puede generarnos necrosis a nivel de piel, ¿verdad? A nivel de subcutáneo, también en cualquier animal, pero en reptiles son bastante susceptibles a que nos generen necrosis locales en el sitio de punción. Entonces sí tenemos que asegurarnos de que la enro quede bien a nivel intramuscular. ¿Ok? Pero es la terapia antibiótica que más se usa. Y sí hay que comenzar a hacer limpiezas constantes para tratar de quitar todo ese exudado y todo el material muerto que hay, ¿verdad? Hay que hacer curetajes y demás para quitar todo lo que es el material necrótico que tenemos. También se ha Profe, asociado a... Ajá, en el sí, caso de las serpientes, que obviamente no se van a dejar hacer las cosas en la boca, em, ¿cómo se se hace? pueden sedar. Se le hace sedar, ajá, eso es lo que le iba a Ajá. decir. Nada más se Digamos, hace con sedación y con ujú. manejo con cuidado. Para el caso de colubrios, para el caso de boas, uno lo puede hacer. Realmente las estomatitis son muy comunes en serpientes y en lagartijas. Ah, ¿Verdad? Hay una ventaja en serpientes que tiene una apertura del cavidad oral bastante amplia y nos permite hacer una limpieza facilitada. Esto duele mucho, también podemos utilizar algún tipo de antiinflamatorio. Meloxi se puede utilizar en estos animales. La dosis no la recuerdo, puedo buscarla y dárselas luego. Pero también podemos utilizar antiinflamatorios ahí en estos casos cuando son muy severos. Eh, lo podemos hacer con, digamos, boas, colubrios, uno lo puede hacer con el animal despierto. Es bastante pesado, es bastante doloroso, ¿verdad? Entonces, generalmente ya cuando son procesos más de limpieza quirúrgica o ya muy, muy inflamados, muy, muy infectados y demás, lo ideal es tratar de hacerlo con el animal en sedación. La forma más fácil
es de sedar al animal, es con inhalatoria. Se le pone una máscara, ¿verdad? Con anestesia inhalatoria, isoflurano, les va bastante bien. Y, y se hace la limpieza. La limitante que vamos a tener acá, bueno, podemos intubar eh, y la mantenemos con inhalatoria. Es relativamente fácil, lo podemos poner en una máscara, que caigan, hacemos limpieza y ya cuando comienzan a despertarse, pues nuevamente mantenemos ahí con anestesia o no. Podemos utilizar anestesias parenterales. El problema de las anestesias parenterales en estos animales es de que la recuperación es sumamente lenta, es muy, muy lenta y en muchas ocasiones, pues, no es tan fácil de dar un monitoreo, de monitorear las anestesias parenterales. Entonces, sí podemos tener algún tipo de complicaciones en este tipo de anestesias. Pero anestesias parenterales podemos utilizar ketaconcila, podemos utilizar ketamidazolán, funciona bastante bien. em, que digamos que las vamos que se van a tener una sedación adecuada. El problema es de que una anestesia parenteral en estos animales, la recuperación puede ser hasta 24 48 horas. Entonces, hay que estar con un monitoreo constante, ¿verdad? Hay que ponerles temperatura controlada y demás, y dura mucho saliendo. Con inhalatoria es un poquito más fácil, pero sí se pueden sedar para hacer este tipo de manejo. Para el caso de los vipéridos, por el riesgo, ¿verdad? Que ya está implícito en una mordedura de estos animales, pues sí, casi que lo ideal es hacerlo con sedación para evitar algún tipo de, de riesgo a nivel del operador. En muchas ocasiones también, lo que la gente hace no sea, sino agarramos bien la serpiente, lo que hacemos es hacer protuir los colmillos, ¿verdad? Sacar bastante los colmillos. A veces cuando hay estomatitis tan severas, ya los colmillos se cayeron, entonces tampoco es que tienen los colmillos, entonces eso también facilita hacer el manejo porque ya el riesgo de una mordedura es bastante limitado. Sin embargo, a veces lo que se hace es proteger los colmillos, alguien está con una pinza sosteniendo los colmillos mientras la otra persona está haciendo el curetaje o está haciendo la limpieza, ¿ok? Que se puede hacer de esta forma. Pero sí, con las venenosas hay que tener un poquito más de cuidado. Esa era la pregunta, ¿no? Sí. Súper, sí, sí, todo Ok. claro, gracias. Ok, pero sí, igual Profe, podemos hacer, sí. digamos, y en ellas no sirve como cuando hay un problema así de estomatitis y que se ve como afectado, hacer como tipo cultivo para saber, digamos, como qué Lo, antibiótico usar y eso, lo ideal o es, no hay lo ideal muchos. siempre, sí, lo ideal siempre es hacer cultivo y hacer la terapia eh, de antibióticos, la antibioterapia, hacerla dirigida a. La ventaja es que la mayoría son gran negativas, ¿verdad? Y generalmente es como las mismas de siempre. Entonces, sí, lo Y, ideal es siempre hacer cultivo y hacer antibiograma también para ser dirigido. Pero realmente todas son bastante susceptibles a los antibióticos, a la AMRO principalmente, funciona bastante bien. Entonces, el problema de este tipo de manejo de estos animales es que tendemos a hacer las terapias antibióticas ahí muy, profe, no voy a pero decir, igual, ajá, digamos, yo me imagino que el cultivo sería como más indicado cuando es algo más crónico, porque igual, digamos, viene un animal así, por ejemplo, como este de esta foto, y no vamos a esperar a que esté el cultivo como para empezar a tratar, ¿verdad? exactamente. Entonces, digamos, yo diría que tal vez como en casos más crónicos y todo eso, sí se puede Ujú, hacer como para ver qué es lo que uno está haciendo mal, si lo está tratando y no está funcionando. exactamente, ya ahí si no, porque con Enro debería funcionar, de empezar a funcionar bastante bien, más si estamos haciendo limpiezas, ¿verdad? Si vemos que el todo, ¿no? Ya sí es indicativo de hacer algo más. Realmente de la medicina actual y basado en evidencia y demás,
lo ideal siempre es hacer cultivos para nosotros ir con una terapia muy dirigida, ¿verdad? Sin embargo, bueno, todavía tenemos ciertas moléculas y en el caso de la más utilizada en estos animales, que no siempre se utiliza, entonces las resistencias son un poquito menores, ¿verdad? Lo más utilizado es en refloxacina, que todavía Enro tiende a tener poca resistencia hasta el momento. El problema de Enro es que es como la línea primaria que utilizamos en reptiles, ¿verdad? Cuando en mamíferos o en otros animales las tenemos como antibióticos de reserva, más que todo por lo mismo de las, de las resistencias. Entonces, sí, es un problema que lleguemos a generar algún tipo de resistencia, pero en general, por el momento, es como el antibiótico que más se utiliza. Pero sí es cierto, si podemos hacer un hisopado y mandamos a cultivar para ver qué agente infeccioso es, más que todo de origen bacteriano, sería ideal y hacer un antibiograma, ¿verdad? Pero en muchas ocasiones todas estas que son usuales tienden a no tener tanta resistencia con el fluoxacina. Profe, Ajá. y en cuanto, digamos, a los antibióticos que tenemos disponibles, ¿se pueden usar todos o hay algunos en los que no están indicados? Porque yo me imagino que, bueno, no sé, qué tan fácil sea Realmente conseguir algún medicamento que sea así propiamente para serpientes. no, y realmente casi que todos los protocolos de antibioterapia en estos animales lo que utiliza es Zenru. Sí, se limita solo como a uno, tal vez es el más estudiado. Exactamente, y el que se ha visto que tiene muy buena eficacia, ¿verdad? Porque limita bastante bien las bacterias usuales que vamos a encontrar en esos animales. Entonces, en la mayoría de los casos, es lo más recomendado. Nada más tener Gracias, cuidado con lo profe. que les digo de la necrosis a nivel de tejidos, principalmente dérmicos y subcutáneos, ¿verdad? Entonces, sí, tiene que ser intramuscular. Ok. Entonces, bueno, estos son enfermedades, como les digo, que hay algunos agentes como ganavirus que generalmente lo que nos va a generar es algún tipo, o para el caso vamos a verlo más adelante, el virus de cuerpos de inclusión, eh, en el cual vamos a tener que hay una inmunosupresión de los animales que van a facilitar este tipo de infecciones secundarias. ¿Ok? ¿Queda claro con estomatitis? Sí, profe. Ok, gracias. También tenemos neumonías. Bueno, nada más acá antes de pasar a neumonías. Con estomatitis tenemos que tener un cuidado cuando hay estomatitis muy severas y cuando ya hay estomatitis que son un poco más crónicas, ¿verdad? Que ya han cursado por más tiempo. Una de las complicaciones que vamos a tener de estomatitis es, uno, que podemos tener una osteomelitis muy, muy severa, ¿verdad? Principalmente puede llegar la infección a pasar hacia huesos de la mandíbula o huesos maxilares y nos pueden generar este tipo de infecciones. Dos, es que en muchas ocasiones, como hacen este tipo de exudado más gaseoso, ¿verdad? Y hacen este tipo de costras, en muchas ocasiones estos por así decirlo, granulomas gaseosos que ellos tienen, pueden llegar a desprenderse y hacen émbolos que van a ir hacia pulmones. Y cuando ingresan a pulmones, pues vamos a tener un émbolo bacteriano, ¿verdad? Que va a llegar directamente al pulmón. Em, si es el caso de biperidos o colubrios, va a llegar al pulmón. O en el caso de boas, va a llegar a los pulmones, ¿verdad? Y eso nos puede generar neumonías embólicas importantes, ¿ok? Y o eventualmente puede también cursar ya con una sepsis y un choque séptico, porque recordemos que las mucosas también están muy vascularizadas, ¿verdad? Entonces el problema es de que la migración bacteriana
y los émbolos bacterianos sean muy fácil por vascularización hacia órganos internos y esto nos va a generar sepsis facilitadas a nivel de cuando tenemos estomatitis muy severas, ¿verdad? Y principalmente de origen bacteriano, no tratadas. Entonces, vamos a tener las neumonías. En el caso de las neumonías, vamos a tener que la presentación, principalmente en tortugas, llega a afectar un pulmón. Tiende a ser unilateral, entonces afecta solamente un pulmón. Entonces, una de las características más fácil para identificar una tortuga con neumonía es de que tiene una flotabilidad asimétrica, ¿ok? Parte del caparazón está flotando y parte del caparazón está hundido, ¿verdad? Que es sumamente característico de las neumonías en tortugas. Para el caso de neumonías en serpientes, generalmente las serpientes van a mantener la boca abierta, tienden a tener un sonido, tienden a tener sonidos respiratorios, ¿verdad? Y tienden a tener mucha salivación, ¿verdad? A veces también vamos a tener mucha secreción nasal, pero es una secreción muy serosa, una secreción muy catarral eh, y un exceso de salivación. Y siempre va a estar con la boca abierta. Y hacen ruidos respiratorios que son como silbidos. Entonces uno lo que va a escuchar es que la serpiente está como tss, cuando está respirando, ¿ok? Como un tipo de silbidito, porque mantiene la boca abierta para poder obtener el aire, ¿ok? Entonces, son características que son muy propias de las neumonías en estas especies. Dentro de agentes etiológicos son los mismos que mencionamos a nivel de las estomatitis, casi que son los mismos agentes etiológicos que pueden llegar a afectar a nivel de neumonías. Y hay una característica acá interesante a nivel de neumonías, es que tienden a ser bastante difíciles de tratar las neumonías en reptiles. Y más que todo se debe a que recordemos que ellos no tienen el músculo diafragmático y esto pues, hace que no tengan el reflejo de tos, ¿verdad? Entonces todo el exudado, todo el contenido inflamatorio que está dentro de los pulmones es muy limitado a que ellos los puedan expulsar porque no tienen el reflejo de tos. Entonces tienden a llegar a generar infecciones muy severas y en muchas ocasiones, pues, ya cuando son un poco más crónicas o realmente cuando hay mucha severidad a nivel de este tipo de procesos inflamatorios, a nivel de pulmón, casi que cursan por la muerte de los animales porque son muy difíciles. Generalmente, cuando son leves, los podemos tratar igual con antibioterapia em, y, y demás, y tienden a solucionar relativamente bien, pero si las logramos agarrar a tiempo, ¿verdad? Ya cuando es una reacción muy severa, cuesta bastante poder que solucionen porque no hay, no hay una, digamos, expectoración, no hay salida de todo el material que se está acumulando en los pulmones o en el pulmón, y esto va a hacer que pues se complique mucho los casos. ¿Ok? Entonces son inflamaciones que son relativamente comunes de ver, ¿verdad? Mucho se debe a problemas de manejo, ¿verdad? En tortugas se asocia mucho a falta de limpieza de, de los cuerpos de agua, entonces, digamos, tienen las piletas muy sucias, ¿verdad? Con una proliferación alta de bacterias, una proliferación alta de hongos que generalmente puede llegar a afectarlas. En muchas ocasiones también hipovitaminosis A puede hacer más vulnerable todo lo que son las mucosas respiratorias, entonces pueden hacerla predisponer a que se den infecciones secundarias a nivel de tráquea, a nivel de pulmones y generar este tipo de neumonías. Cuando tenemos ambientes muy húmedos, ya sea también en el manejo de tortugas o en serpientes, ¿verdad? Terrarios muy húmedos, con alta humedad, con mucha concentración de materia orgánica, con una mala higiene, ¿verdad? Tienden a generar este tipo de afecciones. Entonces, muchos también es problema de manejo como tal. También vamos a tener prolapsus.
Dentro de los prolapsos, los que más usuales se dan son prolapsos de penes o hemipenes, ¿verdad? Dependiendo del grupo del reptil que tengamos. A veces se dan por traumatismos cuando se dan en las cópulas o eventualmente por una, sí, por una mala cópula o por algún trauma que se dé durante la cópula. A nivel de pene podemos tener ese tipo de prolapsos, pero ese tipo de inflamación generalmente tienden a ser infecciones bastante severas. Esto lo que va a hacer es, recordemos que el pene pues, va a tener mucha irrigación, entonces cuando se prolapsa se va a comprimir y tiende a generar mucha necrosis, ¿verdad? A generar una congestión bastante severa con una necrosis del tejido y generalmente pues va a cursar por la amputación del pene. También podemos tener a nivel de hembras, podemos tener prolapsos de lo que es el oviducto, ¿verdad? Generalmente cuando hay, más que todo cuando tenemos partos distóxicos o posturas distóxicas, podemos tener prolapsos de los oviductos. En muchas ocasiones también cuando hay retención de huevos, podemos tener podemos tener prolapsos de oviductos, que también son relativamente comunes en hembras. En muchas ocasiones también podemos tener prolapso ya a nivel ya a nivel intestinal, a nivel cloacal, o a veces ya se prolapsa el intestino como tal. Y este tipo de prolapsos se van a asociar mucho a dietas deficientes, a veces también problemas de hipocalcemias, ¿verdad? Que lo que hace es que la estructura muscular no sea adecuada, entonces facilita que se den prolapsos o eventualmente dietas en animales insectívoros, ¿verdad? Insectos con exoesqueletos muy duros, pues, pueden hacer que se prolapse la cloaca o se prolapse el intestino o las parasitosis también tienden a predisponer a que se den este tipo de prolapsos. Cuando los prolapsos son pequeñitos, son pequeños, no son tan severos, nosotros lo podemos manejar con sustancias hipertónicas, ¿verdad? Podemos utilizar una sustancia saturada de glucosa, una sustancia saturada de salina. Generalmente lo que hacemos es limitar el edema y con esto ya se desinflama de una forma de que se pueda llegar a reposicionar, ¿verdad? El prolapso. Sin embargo, podemos tener prolapsos bastante severos que sí van a requerir de manejo quirúrgico, ¿ok? Pero sí, en muchas ocasiones el pene es el que se ve bastante afectado y tiende a cursar por amputación. Abscesos, recordemos que son abscesos gaseosos. Dentro de abscesos podemos tener abscesos a nivel de piel. Chicos, voy un poco rápido para que me dé chance de terminar antes de las 7 para comenzar con la otra parte de la clase. Si voy muy rápido me avisan, ¿verdad? Nada más como para bajar un poquito, pero igual queda la grabación, entonces creo que todo bien. Y podemos tener también abscesos a nivel, en tortugas es relativamente común que se dé este tipo de abscesos óticos, ¿verdad? En el cual se da mucho por también contaminación del ambiente donde está, contaminación o exceso de suciedad en las piletas que están, llega a infectarse los oídos, ¿verdad? Y como recordemos que ellos tienen una apertura auditiva bastante pequeñita, ¿qué pasa? Que comienza a darse un proceso inflamatorio, comienza a acumularse todo este exudado y hace estos tipos de abscesos óticos bastante importantes. Generalmente para resolverlos hay que hacer cirugía, ¿verdad? Hay que extraer todo el absceso como tal y hay que hacer una remoción importante, un curetaje para remover toda la cápsula de ese absceso si no se vuelve a hacer. ¿Ok? Entonces, generalmente siempre es resolución quirúrgica y esto se ve mucho contaminación o se asocia mucho con contaminación del agua, ¿verdad? Con infecciones secundarias que ingresan a nivel del oído y como no pueden drenarse, ¿verdad? Hacen estas acumulaciones y nos generan este tipo de abscesos a niveles ópticos, ¿verdad? Pero también podemos tener abscesos a nivel de todos los, de cualquier parte del cuerpo,
¿verdad? Donde hacen este tipo de abscesitos más casiosos. En algunas ocasiones podemos tener en tortugas abscesos a nivel de caparazón y a veces se asocian mucho con picaduras de ectoparásitos, principalmente las garrapatas, que tienen una probóscide bastante fuerte que penetran el caparazón, a veces hacen procesos inflamatorios y generan este tipo de absceso a nivel de caparazón en tortugas. Disecdisis, principalmente la muda retenida, ¿verdad? En las serpientes, como les digo, en serpientes siempre hay que fijarse muy bien en lo que es el lente ocular, ¿verdad? Que en muchas ocasiones se puede retener y eso puede generarnos un proceso inflamatorio severo a nivel del ojo, ¿verdad? Porque vamos a tener que se va a mantener una cavidad, por así decirlo, totalmente obstruida y esto va a permitir que se puedan hacer infecciones bacterianas asociadas. Entonces siempre es importante revisar los lentes en las serpientes para ver que no haya una retención de muda. En muchas ocasiones, y esto sí es importante para que lo sepan, si ustedes reciben un paciente, en muchas ocasiones este ojo que se ve grisáceo, que se ve opaco, es relativamente normal. Generalmente cuando se está haciendo cuando hay un proceso muda normal y se está dando la separación del lente para poder cambiarlo, ¿verdad? Lo que va a dar es que hay un espacio libre entre el lente y el ojo. Y esto va a hacer que este lente se vea muy opaco, se vea de una forma grisácea, y es como uno de los indicativos más confiables de que la serpiente va a mudar. Antes de mudar, ¿verdad? 1 o 2 días antes, ya el lente se aclara, ¿verdad? Y ya después hace la muda completa. Generalmente, ya cuando ella hace la muda completa, ya nosotros vemos las escamas bastante limpias de la piel, ¿verdad? Ya encontramos la muda. El ojo no debería verse con esta opacidad, ¿ok? El ojo debería verse bien clarito, bien limpiecito. Si la serpiente hace la muda y el ojo se mantiene opaco, es porque está reteniendo la escama ocular, ¿ok? En muchas ocasiones ya esta es una muda retenida muy severa y ya lo que vamos a comenzar a ver es que las escamas que debieron retirarse, las escamas que se debieron perder, se pegan o están muy adheridas a las escamas más profundas. Y esta pérdida de capacidad de cambiar la escama tiende a generar mucho proceso inflamatorio asociado, ¿verdad? Y muchos problemas de infecciones secundarias. Entonces, ya cuando tenemos mudas retenidas por mucho tiempo, lo que vamos a comenzar a ver son puntos de procesos inflamatorios, vemos puntos muy edematosos y además ya comenzamos a ver algunas zonas con algún tipo de exudado un poquito más gaseoso, ¿verdad? Con una degeneración a nivel de las escamas bastante severas, ¿ok? Profe. Sí, Entonces, una escama, digamos, cuando ya tiene que hacer la muda, una escama retenida, se toma ujú. en el cuerpo a nivel inmunológico como un cuerpo extraño. Ah, no tanto lo hace como cuerpo extraño. Más que todo lo que hay es como, ok, al final es piel que ya no tiene ningún tipo de irrigación, es una piel que está muerta y demás. Entonces, ¿qué pasa? Que comenzamos a tener una degradación de esa piel, ¿verdad? Porque es piel que está muerta. Entonces, si es un tejido que ya no está funcional, que va a tener degradación microbiana, ¿ok? Entonces no es que lo toma como un cuerpo extraño, simplemente es que se hace un proceso de degradación y una contaminación secundaria bacteriana tratando de degradar esa materia orgánica que ya está muerta. Y lamentablemente es materia orgánica muerta que está unida todavía al cuerpo. Entonces lo que nos genera es ese tipo de reacción eh, inflamatoria porque, por así decirlo, se está pudriendo la piel sobre piel que debería estar sana. ¿Sí queda claro? Gracias. Sí. Ujú. Entonces, sí, realmente es piel que está ya muerta, que comienza a degradarse y pues lógicamente se comienza a degradar sobre una estructura o una piel viva, ¿verdad? Pero por degradación bacteriana y demás, por continuidad, pues vamos a tener un proceso inflamatorio asociado con la piel que debería estar sana y que está abajo de esa piel que debería haberse soltado.
Entonces, ya cuando nosotros limpiamos y hacemos la limpieza de esto, nosotros podemos, lo que se trata de hacer es hacer una buena hidratación de la serpiente, hidratar esas escamas, principalmente las que están abajo de todas las escamas muertas, ¿verdad? Y que por la hidratación comienza a separarse para que facilite la remoción manual. En muchas ocasiones podemos utilizar aceite mineral, ¿verdad? Que nos ayuda también a la hidratación. Y hacemos limpieza con antiséptico, clorexidina, le va bastante bien. Y lo que hacemos es comenzar a hacer remoción de todas esas escamas. Cuando nosotros comenzamos a remover todas las escamas que están viejas, que están muertas y demás, vamos a ver que también comienza a haber hay mucho edema, entonces comienza a liberar bastante líquido, ¿verdad? Por todo ese edema que se da a nivel de la dermis. Em, pero ya con una buena limpieza y demás, tiende a solucionar bastante bien. Cuando hay una muda retenida y nosotros quitamos esas escamas, las escamas de abajo quedan dañadas, ¿ok? Entonces no tienen como un aspecto tan bonito, tan vivaz, tan brillante como una muda normal, ¿verdad? A veces quedan muy opacas, quedan arrugadas y demás, pero es por todo el proceso que sufrió de de este edema y de todo el proceso inflamatorio inicial que se está dando, ¿verdad? Lo que podemos hacer, a veces podemos poner cremas antibióticas tópicas, ¿verdad? Generalmente en medicina les va relativamente bien. Em, Después podemos poner sulfaracina de plata, también algunas cremas antibióticas que les va bien. Entonces, entonces sí, generalmente tenemos este tipo de lesiones asociadas. Ah, chicos, voy a... Sí. Ah, ok. Ajá. Ok, voy a aceptar a la doctora Flor Barrueta, em, que está en espera. Bueno, voy a terminar esto y acepto a la doctora que está en espera. De muchas sitios, chicos, nada más. Ok, ok, lo que podemos hacer para hacer la hidratación de la piel, y muy buena la pregunta. Nosotros podemos hacer los bañitos de agua tibia, ¿verdad? A veces podemos hacer bañitos de agua tibia les va muy bien hacer con té de manzanilla, ¿verdad? La manzanilla tiende a ser muy antiséptica, entonces ayuda mucho. Podemos hacer bañitos tibios con agua, con manzanilla. em, y la dejamos unos 10, 20 minutos que se hidrate la piel, ¿verdad? En este bañito. Acá es importante, si la serpiente está en buenas condiciones y demás, em, en general no va a pasar a más. Si hay una serpiente que está un poco deprimida, además hay que tener mucho cuidado de que la cama de agua que nosotros le hacemos en ese baño no sea muy profunda para que se le vaya la cabeza y se pueda ahogar. Eso suena lógico, pero a veces pasa. Entonces, sí hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Que la camita la cubra bien, pero que sea lo profundo adecuado, pero que no sea extremadamente profunda para evitar que la serpiente pueda llegar a ahogarse, ¿verdad? Si es una serpiente que está en buenas condiciones, generalmente, pues no va a pasar nada. Entonces podemos hacer este tipo de bañitos, ya sea solamente con agua tibia o con agua con manzanilla, tibiecita, y les va muy bien. Y para el caso del aceite mineral, lo que hacemos es, podemos poner aceite mineral en una gasa y lo que hacemos es pasarle el aceite mineral sobre todo el cuerpo, ¿verdad? Dejándola bien humectada y esto hace que tenga muy buena hidratación y permite facilita a que se dé el desprendimiento de las escamas retenidas. ¿Ya queda claro? Ok. En este caso tenemos en terciopelo, esto fue en Veragua, ¿verdad? Donde teníamos una retención de muda. Vemos que aquí se ve ya en esta parte
Voy a ver si pongo el puntero. En esta zona se ve que cambió de piel, se ve la piel bien bonita, esta zona se ve bien, la piel bien bonita. Todavía tiene zonas de piel que tiene que cambiar, ¿verdad? Pero ella tiene un proceso inflamatorio asociado a el ojito y asociado a la foseta loreal. Entonces esto está haciendo que no esté mudando adecuadamente la piel de la cabeza. Aunque ya hay un buen desprendimiento, siempre va a quedar pegado o tiene ciertos puntos de anclaje, en este caso el ojo o la foseta, ¿verdad? Y esto nos está generando una retención de muda. Lamentablemente esta retención de muda pues está generando infección, puede generarnos un proceso inflamatorio en el ojito y si vemos ya a nivel de órbita, ¿verdad? Vemos un exudado gaseoso que está asociado acá. En este caso limpiamos bien, limpiamos todo el ojito, le quitamos el exceso de escamas que tenía, ¿verdad? Sin embargo, el proceso inflamatorio no sabemos muy bien si es neoplásico o si es infeccioso. Ya hicimos una citología y no nos está saliendo como tanta contaminación eh, infecciosa acá, ¿verdad? Entonces creemos que por la celularidad que tenemos puede ser un proceso neoplásico, un carcinomilla que está afectando el ojito y eso está haciendo que se les esté quedando la escama pegada y que por este proceso de síntesis que se está dando en la escama, pues se esté dando el proceso inflamatorio también asociado. Entonces, es un caso que en muchas ocasiones, si ya en animales que son un poquito más viejas y demás, pueden llegar a generarnos, ¿verdad? Y ser una predisposición a que se den este tipo de retención de mudas en áreas muy específicas. Ella en general, todo el cuerpo lo muda bastante bien, solamente esta parte es la que tenemos ese problemilla, ¿verdad? Pero podemos tener inflamaciones oculares asociadas a esas retenciones de mudas, ¿verdad? En el cual no se está, la foto no es la mejor, perdón, pero no se está liberando bien el lente, ¿verdad? Y esto sí llega a infecciones bacterianas y nos van a hacer infecciones muy, muy severas a nivel de los ojitos. Y ya esta es una serpiente que perdió el globo ocular, ¿verdad? Por este proceso inflamatorio sumamente severo. Am, una ventaja que tenemos con ellas es que generalmente, pues reaccionan muy bien a la terapia antibiótica, pero el ojito ya está perdido como tal y lo que tenemos es ya lo que hace es como una retracción del globo ocular por esta pérdida del ojito y es una serpiente que se va a mantener ciega. Esta es una boa arcoíris, ¿verdad? La ventaja que tenemos es que tiene fosetas labiales, entonces también puede ubicar su alimento por termorrecepción y se siguió alimentando normal, ¿verdad? Pero con una visión totalmente perdida. Am, ok, chicos, ¿les parece si hacemos un receso de 10 minutos? Dejamos la clase de enfermedades de reptiles acá. Lo que me quedan son como 20 minutos. Lo podemos retomar el próximo lunes para terminarla, para darle el espacio a la doctora Barrueta para su presentación. Está bien, profe, no hay problema. Sí, profe, está bien. Ok, Perfecto. perfecto. Muchas gracias, más bien. Entonces, vamos a dejar la enfermedad de reptiles acá y le damos espacio a la doctora Barrueta. Podemos hacer un receso de 10 minutos. Nos vemos a las 7 para la clase de anestesia. ¿Les parece? Está bien, profe. Sí, profe, A las está 7 bien. entonces. Sí, a las 7.